Dios bendiga a todos los que nos van a ver a través de las redes sociales. Predicamos en la iglesia, pero también utilizamos las redes sociales, las plataformas también para que de un modo el evangelio llegue a diferentes lugares. Porque las redes sociales, créanme que tienen un impacto tremendo, tienen un poder tremendo de hacer que la palabra de Dios no tan solamente llegue a los países o a diferentes países, sino que a todos los rincones del mundo. Antes de empezar esta palabra, por favor, le voy a pedir en el nombre de Jesús que le baje a sus celulares, que deje de hacer lo que está haciendo. El Señor está aquí, creo que Dios se merece respeto. Deje de hacer lo que está haciendo y ponga atención a la palabra de Dios. Por favor, a los celulares, no quiero escuchar celulares. Por favor, y lo voy a repetir una vez más, cuando viene un presidente, una gente importante, toda la gente trata de estar bien sentaditos, de portarse bien, hasta ponen por ahí seguridades, o quieres, o bueno, ahí no se utilizan, quieren poner personas para que estén cuidando a la persona que es importante. Pero aquí está el importante de importantes, aquí está el Dios Todopoderoso, aquí está Jesús. Yo creo que Él es más grande que cualquier cosa. Él es más grande aún que los reyes. Él es más grande aún que los príncipes. Su nombre es conocido como el Rey de Reyes, Señor de Señores. Sobre todo, al Señor como el Señor de Señores, que hermoso, como el león de la tribu de Judá, como el gran yo soy, como la rosa de Sion. Al Señor se le conoce como el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Dios es un Dios eterno. Y ese Dios eterno está hoy aquí visitándonos. A Él se le ha placido visitarnos. ¿Sabe por qué nos visita? Porque su palabra dice que donde hay alabanza, Él desciende. Su palabra nos enseña que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él ahí va a estar. También la palabra de Dios nos enseña que donde 2 o 3 se pusieren de acuerdo en el nombre de Jesús, todas las cosas serán hechas. Y el propósito de todo eso es exaltar el nombre que es sobre todo un nombre, el nombre eterno de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sin más preámbulo, les voy a invitar a que abra la palabra de Dios en Efesios. Vamos a utilizar esta porción bíblica que, aunque no es la porción bíblica, o vamos mejor a usar la bíblica, la que quiero usar como el centro de todo esto, como el texto base. Mejor vamos a leer, bueno, sí, señor, Efesios capítulo 6, verso 12. Vamos a agarrar este texto bíblico como referencia solamente, como texto base. Efesios capítulo 6, en el verso 12. ¿Sale? Cuando lo haya encontrado, se pone sobre sus pies, por favor. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Lo encontró. Amén. Tengo tantas cosas aquí, gloria al Señor, de los estudios que hacemos. Miren cómo dice la palabra del Señor. Hay una frase que me gusta, hay que usar lógica. Siempre es muy importante usar la lógica también, pero más que nada usar el entendimiento, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, que todo se desarrolla cuando somos sabios. Miren, hay que usar sabiduría. Dice la palabra del Señor así, en el nombre poderoso de Jesús. Porque no tenemos lucha contra quién, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, en las tinieblas. Es decir, en este plano terreno. Oremos, iglesia, por favor.
Padre, Dios Todopoderoso, bendito Dios siempre y misericordioso. Padre, le hemos cantado a su nombre, hemos entonado alabanzas a su nombre, Señor, y lo hemos hecho con todo nuestro corazón. Padre, ha llegado el momento, Señor, y ordenadamente, como lo dice su palabra, el Espíritu Santo es orden. Y ordenadamente, Padre, hoy estaremos escuchando el consejo de su palabra. Yo no sé cuántos vengan de pronto con el corazón triste, el corazón herido, no lo sé. Usted que conoce todas las cosas, usted que aún conoce las intenciones del corazón, le pedimos que sea usted examinándonos en esta noche. No nada más a los que estamos aquí, Señor, sino a los que están, Padre, o se van a conectar, Señor, o van a ver la repetición, Señor, de este mensaje de su palabra. Le pedimos en el nombre de Jesús que usted nos enseñe a nosotros hoy y que también enseñe a los que van a ver esta transmisión. Padre, denos el conocimiento y la sabiduría para poder entender su palabra. Y como dice su palabra en el libro de Santiago, Señor, no tan solamente ser oidores de su palabra, oidores olvidadizos, Señor, sino poner en obra, Señor, su palabra, y poner en práctica, Señor, el mensaje de su palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Reprendemos todo aquello que no provenga de usted. Reprendemos todo aquello, Señor, que quiera, Padre amado, en el nombre de Jesús, quitarnos el gozo. Todo aquello que quiera obstruir su palabra en esta hora, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Solamente le permitimos al Espíritu Santo que sea el que nos convenza, que sea el que nos guíe, que sea el que nos hable, que sea el que nos instruya, que sea el que nos aconseje a través de su palabra. Limpie la atmósfera, limpie los aires en el nombre poderoso de Jesús. Y que los que estamos aquí, Padre amado, salgan diferentes a como entraron. Que salgan con una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de consolación, una palabra de esperanza, Señor. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Y amén. Siéntese, iglesia, por favor. Gloria al Señor. El Señor está en este lugar. Amén. Él está aquí. El tema de esta noche lleva por título, miren, los peores enemigos que están dentro de nosotros. Ese es el tema o el título de esta noche. Los peores enemigos que están dentro de nosotros. Hace rato leímos la porción, leímos este texto de Efesios capítulo 4, verso 6, que aunque no era el texto base, bueno, el Señor puso en mi corazón para entender un poco acerca de lo que hoy vamos a hablar. Ciertamente la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Muchas veces hemos hablado de estos temas aquí en esta iglesia. Ciertamente nuestra lucha, ciertamente nuestra pelea no es contra las personas que nos rodean. Nuestra lucha no es contra nuestras familias. Nuestra lucha no es contra nosotros mismos como creyentes. La Biblia nos aclara en este texto de Efesios que si podemos ver un orden ahí en esta porción, como lo hemos hablado en algunas otras ocasiones. Podemos ver un orden cronológico que se encuentra en ese verso amplio, por cierto, y profundo, donde el apóstol Pablo, él narra y nos hace entender a nosotros como creyentes, primeramente, que las batallas, que las luchas que tenemos son contra el enemigo. Primeramente, de ahí se suelta toda la maldad del enemigo, padre de toda mentira. Y también él ahí habla de una lista con la cual nosotros luchamos y peleamos contra gobernadores, contra huestes, contra principados y contra potestades. Tenemos esta lucha espiritual. Pero hoy cabe recalcar que no quiero enfatizarme ni profundizarme mucho en ese texto. Hoy quiero hablar de otro
otros tipos de enemigos que tenemos dentro de nosotros. Ese es el tema que quiero profundizar, en el cual quiero que usted aprenda. Si usted trae por ahí algún bolígrafo, anote los textos, anote lo que usted quiera anotar. Hoy nos vamos a enfocar en este tema, los peores enemigos que están dentro de nosotros. Cuando hablamos de los peores enemigos que están dentro de nosotros, no nos referimos de pronto, como lo veníamos hablando, de las personas que nos rodean. Claro, vamos a hablar de otro tema. No me refiero a las personas que nos rodean, tampoco a las circunstancias me refiero. Ni siquiera nos referimos directamente al diablo. No nos referimos a eso. Cuando hablamos de los peores enemigos que están dentro de nosotros, nos referimos a aquello que le permitimos que nazca en nuestro propio corazón y que corremos el peligro de que se convierta en una puerta abierta al pecado. ¿Qué es lo que nace? ¿Qué es lo que le dejamos? ¿Qué es lo que dejamos que crezca en el corazón? Son los peores enemigos que están dentro de nosotros. Porque a veces tendemos en echarle toda la culpa al enemigo, cuando muchas de las veces el enemigo no es. A veces el enemigo no obra en nosotros. Muchas de las veces es lo que tenemos, lo que guardamos, lo que arraigamos dentro de nosotros, hablando del corazón. Que cuando hablamos del corazón no hablamos de este pequeño miembro de carne que bombea sangre, no hablamos, gloria al Señor, de este pequeño miembro, gloria al Señor, que tiene venas. No hablamos de ese corazón. Hemos hablado otras veces que cuando la palabra de Dios se refiere al corazón, se refiere a los pensamientos, a la mente, a lo que brota aquí, baja acá, ¿no? Es como un cáncer, los pensamientos, todo el corazón viene siendo un cáncer. Entonces, de eso estamos hablando hoy. Y cuando hablamos de los peores enemigos que están dentro de nosotros, hablamos de lo que guardamos dentro del corazón, donde el enemigo muchas de las veces no tiene nada que ver. Gloria al Señor. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Gloria al Señor. Muchas de las veces, iglesia amada, el creyente piensa que sus mayores luchas son con las personas que están alrededor nuestro. Muchas de las veces los creyentes piensan que las peores batallas son contra el diablo. Gloria al Señor. O de lo que pasamos diariamente. Y no es así. Hoy quiero que usted aprenda, o que aprendamos juntos, mejor dicho. Porque si estamos aquí es para aprender juntos. Y entender que también nosotros tenemos que de pronto utilizar las armas que Dios nos ha dado en su palabra. Hay cosas que el ser humano guarda todavía en el corazón. El pasado, amargura, por cierto, enojo, entre otras cosas. Discordia, vanagloria, egocentrismo, soberbia. Tantas cosas, mentira, orgullo, altivez. Tantas cosas, planeaciones dentro del corazón de los pensamientos que no provienen de Dios, que son enemigos que nos pueden llevar al fracaso. Son enemigos que nos pueden incluso no tan solamente llevar a una muerte espiritual, son enemigos que nos pueden también llevar a una muerte física, literal. Más adelante vamos a estar viéndolo a través de la palabra de Dios. Muerte moral también. Enfriadez. Esos enemigos que estamos hablando y que están dentro del corazón nos quieren ver apartados de Dios. No quieren esos enemigos que nosotros crezcamos espiritualmente en el Señor. Estos enemigos que tenemos internamente en el corazón no quieren que usted le hable a su familia de Cristo, lo quieren apartar de una u otra manera de la voluntad de Dios. A Él sea toda la gloria. La palabra de Dios nos enseña algo muy importante y nos
enseña que los peores enemigos muchas veces viven dentro de nuestro propio corazón. A veces que no es el enemigo. Se ha entendido mucho esto y se ha hecho muy famoso todo esto. Todo por estar errados en la palabra de Dios. Todo por no escudriñar la palabra de Dios. Hay veces que no usamos las armas que Dios nos dejó a través de su palabra por no escudriñar su palabra. Muchas de las veces caminamos derrotados por no escudriñar la palabra de Dios. Muchas veces vivimos derrotados en decadencia espiritual por no leer la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, hay armas poderosas que Dios nos dejó a nosotros para poder defendernos de todos estos enemigos, y no tan solamente de Satanás, sino de todos los enemigos que muchas de las veces están todavía dentro y arraigados del corazón, que nos quieren ver destruidos. Porque esa es la finalidad de este reino de tinieblas: ver destruido al ser humano, ver destruido al creyente. No nada más me refiero al creyente, sino que me refiero a todo ser humano. Es la finalidad y el propósito de las huestes de maldad. Y no me quiero enfocar tanto en las huestes de maldad, sino en lo que guardamos muchas veces en el corazón. Gloria al Señor, y que Dios quiere que nosotros saquemos. Dios quiere sanar el corazón de los creyentes. El Señor quiere sanar el corazón de los que viven allá afuera, todavía derrotados, sin ninguna esperanza. Tristemente viven atados, viven en cadenas porque no han conocido verdaderamente al Señor Jesucristo. La importancia de la palabra, que la misma palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Libre del temor, libre del miedo, libre de toda cosa que nos quiera llevar a no hacer la voluntad del Creador. La palabra de Dios liberta, tiene el poder para libertar. Porque la palabra de Dios no es cualquier libro, como lo decíamos ese día. La palabra de Dios es la misma inspiración del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que significa la palabra de Dios. Es decir, que el Señor nos ha dado armas. En Timoteo, primera carta, no vamos a leer el texto, pero dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de poder. ¿De qué más? De amor y dominio propio, autoridad. Lamentablemente la iglesia no ha sabido usar el arma que Dios le ha dado. La iglesia, como le he dicho otras veces, tiene el poder de Dios. Y no es la iglesia, es el Espíritu Santo que está en la iglesia, que nos ha dado armas para poder defendernos a las acechanzas de estos, gloria al Señor, de estos enemigos que están dentro de nosotros. A Él sea toda gloria, a Él sea toda honra. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que nos enseña la Biblia. La Biblia enseña que el mayor campo de batalla del creyente, ¿cuál es? El mayor o el peor, o más que nada, el campo de batalla del creyente, ¿cuál es? La mente. El mayor campo de batalla es la mente y el corazón. La peor batalla del creyente no es allá afuera. La peor batalla del creyente es adentro, internamente del corazón, mente, pensamientos. Ese es el corazón. No el pequeño órgano que tenemos en cargo. La peor batalla empieza aquí, en la mente, en el corazón. Por eso el escritor decía: sobre toda cosa guardada. Antes de guardar algo, decía el escritor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tus pensamientos. Al guardar el corazón, guardamos todos estos órganos o miembros del cuerpo. Al cuidar nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, cuando guardamos todo eso en el Señor, porque no podríamos hacer nada sin la ayuda del Señor.
fallaríamos sin la ayuda del Señor. Siempre vamos a necesitar la ayuda del Señor. Sin el Señor nosotros no podríamos seguir adelante. Si el Señor no estuviera en nuestras vidas, créanme que no estuviéramos en este lugar. Ya nos hubiera derribado cualquier cosa. Ya nos hubiéramos apartado de la voluntad de Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice que si estamos en pie es gracias al Señor. En alguna ocasión, el apóstol, el discípulo amado, el discípulo más joven de los 12, dijo una expresión muy cierta. Y no lo dijo porque él estuviera en la carne. Y no lo dijo porque él estuviera, gloria al Señor, solamente por emoción. Él dijo porque apartados del Señor, nada podríamos hacer. Nada somos capaces de hacer. Y esta misma expresión nos la recuerda el Espíritu Santo de Dios. El mayor campo de batalla del creyente no está allá afuera, sino dentro del corazón. Dentro del corazón. Y el Señor mismo nos recuerda acerca de estos enemigos, de cómo nacen en el interno del corazón para querer gobernar nuestras vidas. Él mismo lo dice, él mismo nos lo recuerda. Pensamientos, gloria al Señor, internos, llamados enemigos, que quieren gobernar nuestras vidas. Y es donde entra el poder de Dios, que es el que nos ayuda, que no nos gobierna, porque Él no puede gobernar al creyente, a menos que el creyente le abra puertas a estos enemigos, que por cierto están derrotados. Vamos a ver lo que nos enseña el Señor. Y nos enseña en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, verso 21 al 23. Evangelio de Marcos, capítulo 7. Amén. Capítulo 7, verso 21 y 23. Aquí es donde nacen esos enemigos que nosotros tenemos muchas veces dentro de nosotros. Cuando lo encuentre, digo amén. Amén. De aquí nacen los peores enemigos que están dentro de nosotros. Miren, y el Señor mismo lo dijo, porque todo es bíblico. Aquí nada inventamos, todo es bíblico. Miren lo que nace dentro del corazón, Dice, porque dentro del corazón, aquí no habla ni se refiere a un hombre, se refiere en plural, el Señor que habla en plural, mundialmente, porque dentro del corazón, de la mente de los hombres, salen los malos pensamientos. Y mire, después salen los malos pensamientos y después dice los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y miren lo que dice más abajo el Señor: todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Contaminan al hombre. Actitudes. Los peores enemigos que están dentro de nosotros pueden hacer que los hombres sean contaminados. Actitudes que todavía hay dentro del creyente, que el hombre o los hombres sean contaminados. Aquí me refiero a actitudes que contaminan al hombre. Los peores enemigos están dentro muchas veces de nosotros. Y el Señor quiere obrar en el corazón del ser humano. El Señor quiere obrar en el corazón del creyente. Y miren algo importante que aquí el Señor nos revela, que el verdadero enemigo, gloria al Señor, nace primeramente, como les dije, en el corazón. Pero en el corazón que no está conectado con la presencia de Dios. Y nacen todas estas cosas. En un corazón que no está conectado con el Señor. Un corazón que se descuida en su vida espiritual con Dios. Créanmelo que van a brotar todos estos enemigos si usted no
no se conecta hablando espiritualmente en términos espirituales con el Señor. Y estos enemigos siempre lo van a gobernar si usted no hace nada por cerrar puertas a estos enemigos que todavía quieren brotar dentro del corazón del creyente. La palabra reprender es una palabra importante. El Señor usó la reprensión, la palabra reprender. Es más, el arcángel Miguel también usó esa palabra. Te reprendo. Jesús reprendió el mal, Jesús reprendió muchas cosas. Es una palabra que en sí lleva autoridad cuando estamos conectados con el Señor. Cuando se le ve un mal pensamiento, usted puede decir: te reprendo pensamiento en el nombre poderoso de Jesús. Los malos pensamientos, actitudes, muchas de las veces nos llevan a fallarle a Dios. Muchas de las veces nos gobiernan para así nosotros ser de mal testimonio, gloria al Señor, y contaminar a otras personas. Pero eso solamente le pasa a los que no están conectados con la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gócese. Usted tiene que gozarse en el nombre de Jesús. La palabra de Dios nos habla de sus enemigos internos. Lo vamos a estar nombrando por listas. Nos habla la palabra de Dios de los enemigos internos. Mire que cuando el Señor hablaba de esos temas, el Señor siempre como que lo desmenuzaba, y el Señor lo explicaba tan profundamente que todo lo que Él explicó en aquel tiempo no se fue escrito en la palabra de Dios. Amén. Habla de enemigos internos dentro de nosotros. Uno de los enemigos internos, ¿sabe cuál es? Que no dice, ahorita lo vamos a leer, no dice que es el diablo, aparte, eso es muy aparte. A veces que nosotros le damos entrada al enemigo. Por eso el escritor decía: y no le deis lugar al diablo. Si nosotros le damos lugar al diablo, ¿qué es lo que él va a hacer? Que Cristo lo reprenda. Si le damos lugar a ese ser malvado, ¿qué es lo que él va a hacer? No va a estar jugando con usted, ¿verdad? No le va a decir: mira, lo voy a invitar a una cena, lo voy a invitar a tal parque, un esquite. El enemigo no le va a decir eso. La Biblia dice claramente: no le deis lugar al diablo, no le abras el corazón a ese enemigo. ¿Y cómo entendemos esta palabra? La Biblia dice que él vino a matar, a robar y a destruir. Si uno le abre el corazón, si uno abre una brecha, si uno abre una ventanita tan pequeña, él se va a infiltrar, y él lo que va a hacer es que va a destruir. Él no destruye a una persona rápidamente, lo hace tan pacíficamente. Poco a poco va apartándolo de Dios, poco a poco se va sentando en los pensamientos, hasta que finalmente él hace lo que tiene que hacer, cumple sus propósitos. No le des lugar al enemigo. Ahorita estamos hablando de los enemigos internos que muchas veces están dentro de nosotros. Y uno de los enemigos internos que está dentro de nosotros, ¿sabe cómo se llama? Diga conmigo: carne. La carne. Esa es la naturaleza pecaminosa. La carne. Esa carne, ¿verdad? Que todo quiere. Que está en contra del espíritu. La carne siempre va a estar en contra del espíritu. Epístola a los Gálatas. Vamos a leer Gálatas. La carne busca las cosas de la carne, pero el espíritu las cosas del espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 17. Vamos a ver que la carne, lo que produce ese enemigo, la carne, la naturaleza pecaminosa. Miren lo que dice. Dice en el nombre de Jesús: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Se oponen. Hay una guerra entre el espíritu y la carne. ¿Cuál es la guerra? ¿En dónde se produce la guerra? Diga conmigo: en el corazón, en el campo de batalla. Cuando la carne me dice: no busques más a Dios porque ese nunca te contesta. Esa es la carne. Pero el Espíritu Santo, por otro lado, te dice: tranquilo, que yo todo lo tengo en control. Sí, te voy a contestar a mi tiempo.
La carne es aquella que te dice, haz maldad, roba, peca. Pero el Espíritu Santo te va a decir, tranquilo, pórtate bien. No andes pecando, camina en santidad. Eso es lo que hace la carne y el Espíritu. Hay una oposición entre ellos. Y es que la carne lo que quiere hacer el ser humano es gobernarlo. Pero el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo quiere guiarlo. La carne quiere gobernar pensamientos, pero el Espíritu Santo quiere guiar nuestros pensamientos, guiar nuestros pasos. Maravilloso es Dios. Amén. Qué maravilloso es el Espíritu Santo. Amén. Bendito es el Espíritu Santo de Dios. Bendito es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Al Espíritu Santo es toda gloria, es toda honra. Él sea toda alabanza. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Y qué representa la carne? La carne representa los deseos desordenados. Los enemigos que todavía viven internamente en la vida del creyente. Los enemigos internos. ¿Qué representan? Pues representan los deseos pecaminosos. Eso es lo que representa la carne. Deseos desordenados. Por ejemplo, aquí en la Biblia encontramos una lista. También la vamos a leer ahorita. Pero por ejemplo, una de las listas es el orgullo. Deseos desordenados. Ira. Envidia. Celos. Inmoralidad. Ambición y egoísmo. Algunas listas. Estas son algunas listas de esto de la carne. Deseos desordenados que Dios quiere que nosotros saquemos. Que nosotros nos desarraiguemos de todos esos deseos pecaminosos. El orgullo no es bueno delante de Dios. Y hay mucha gente orgullosa. Hay mucha gente demasiadamente orgullosa. El orgullo es pecado. El orgullo no proviene de Dios. Ni la lista que ahorita dijimos, ninguna de esas listas provienen del corazón de Dios. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 16, verso 18. Lo buscamos, iglesia bendita del Señor. Proverbios capítulo 16, verso 18. Amén. Mira lo que dice. Cuando lo encuentre, digo amén. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Miren lo que dice. Lo tiene. Hablando del orgullo. Proverbios capítulo 16, verso 18 dice: el hombre falto de entendimiento presta fianza y sale por fiador en presencia de ¿quién? De su amigo. Ese no es, perdón, me confundí. 16, 18, perdón. 16, 18. Dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de ¿qué? Del espíritu. Qué tremendo es esta palabra. En verdad, qué tremendo es esta palabra. Mire lo que hace. Tremendo. Bendito sea el Dios de la creación. Aquí habla, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Es decir, que el orgullo impide reconocer errores. El orgullo nos va a llevar siempre a no pedir perdón. El orgullo nos va a llevar a no depender de Dios. Eso es lo que representa el orgullo. El orgullo, aquí dice la palabra que leímos, orgullo y soberbia. ¿Qué nos va a llevar a hacer o qué nos va a impulsarse? Bendito sea el Señor. El orgullo siempre nos va a llevar a ser necios. Porque tristemente así es el orgulloso y el soberbio. Usted le puede dar un consejo y no va a escuchar el consejo. Porque un orgulloso y un soberbio siempre va a querer entender la razón en todo. Usted le puede hablar verdad de la palabra de Dios y no lo va a escuchar. Porque él tiene su propia verdad. El orgullo y la soberbia le hacen creer su propia verdad. Una verdad que, por cierto, no es verdad. El orgullo y la soberbia nos llevan a creer que somos autosuficientes en todos y que no necesitamos de nadie. Ese es el orgullo y la soberbia que nos lleva a ser necios.
Gloria a Dios. El orgullo y la soberbia siempre nos va a llevar a creer que tenemos la razón en todo. Y no es así. Tenemos que ser humildes. No dejar que estos enemigos internos nos controlen. Porque este es uno de los peores enemigos. El orgullo viene del corazón del enemigo. Nos va a impedir a reconocer nuestros errores. Gloria al Señor. Este es uno de los enemigos internos que todavía muchas de las veces el creyente tiene dentro del corazón. Otro de los enemigos internos es la incredulidad. Incredulidad. Muchos caminan en derrota, otros, gloria a Dios, pierden su batalla. Mire esto, no por falta de fuerza. Muchos pierden las batallas no por falta de capacidad, no por falta de, gloria al Señor, más que nada de fortaleza, sino por falta de fe. A la iglesia le hace falta fe. Lo opuesto de la incredulidad o lo opuesto de la fe es la incredulidad. Y la incredulidad es un pecado. Es un enemigo que muchas de las veces está arraigado en la vida del creyente. La incredulidad. Gloria al Señor. Epístola a los Hebreos, capítulo 3, verso 12. Hebreos, capítulo 3, verso 2. Iglesia amada, iglesia del Señor. Gloria a Dios. Bien. Hablando de incredulidad. Recuerde que no siempre o no perdemos la batalla por falta de fuerza, sino que es por falta de fe. Y mira lo que dice. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón, que dice, corazón, pensamientos malos de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué nos lleva a hacer la incredulidad? Apartarnos de Dios. ¿Qué nos lleva a hacer la incredulidad? No creer a las promesas de Dios. La incredulidad nos lleva a no creerle en nada a la palabra de Dios. Tremenda la incredulidad. En algún tiempo usted conoce a Tomás, el incrédulo. Él dijo en alguna ocasión cuando sus discípulos le dijeron: hemos visto al maestro, él resucitó, él se levantó a los 3 días, miramos sus heridas en sus manos, Tomás. Nosotros lo vimos cara a cara, Tomás. Jesús, el maestro, el Mesías, resucitó, Tomás. Le hablaron de una manera sorprendente y gozosa. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Tomás? Hasta que yo no mire las heridas en sus manos, que dijo, no voy a creer. ¿Y cómo se le llama eso? Incredulidad. Muchas de las veces la incredulidad nos visita. Muchas veces somos incrédulos. No le creemos a Dios. Hay mucha incredulidad en los hijos de Dios. Por eso, recalco y repito, muchos caminan en derrota por incrédulos, por no creerle a Dios. Si Dios le ha prometido que a sus hijos los levanta y que los salva, lo va a hacer. Si Dios ha prometido que va a restaurar un matrimonio, lo va a hacer. No hay que ser incrédulos. Si Dios prometió sacar de la prostitución a alguien, lo va a hacer. Él no miente, Él ama la verdad, Él es la verdad. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad, y también soy la vida. Él siempre va a hablar verdad. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad es un enemigo silencioso que apaga la confianza en el Dios de la creación. Apaga nuestra confianza, apaga esa llama que de pronto está bien encendida. Dejamos de echarle leña después de esa llama, y no por falta de fe y por falta de incredulidad.
Y Dios quiere que saquemos ese enemigo de nuestras vidas, llamado incredulidad. ¿Qué mal es la incredulidad? Un enemigo que apaga la confianza en nuestro Señor. Yo quiero que miremos algunas historias bíblicas, pero tenemos que basar a la palabra de Dios. Vamos a estar viendo Génesis capítulo 4. Por favor, les invito a que vayamos a Génesis capítulo 4. Amén. Capítulo 4, verso 7. Amén. Vamos a leer capítulo 4, verso 7. Mire lo que dice. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado estará a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Aquí nos habla de una historia. Este verso que leímos nos habla de una historia. La historia es de Caín. Dos hermanos que ofrecían sacrificio a Dios. Esa es la historia que nos habla. La historia de Caín, mire lo que nos muestra, cómo un enemigo interno puede destruirlo todo. Caín, sin darse cuenta, empezó a brotar un enemigo interno dentro de él. Y no nada más un enemigo, brotaron varios enemigos. Envidia, altivez, enojo, soberbia, ira, varios enemigos que tenía Caín dentro de su corazón. No me refiero a este corazón, recuerden, me refiero a este corazón. Mentes, pensamientos. Empezaron de pronto a gobernar a Caín. Bendito sea el Señor. ¿Qué fue lo que hizo Caín? Como así parafrasearlo. ¿Qué fue lo que hizo Caín gobernado por esos pensamientos? También tenía un enemigo llamado ¿cómo se le podrá llamar? Que le dijo de asesinato, pues, vamos a llamarlas, de asesinato, que es el primer asesinato que la Biblia nos narra, el de Caín. Ya ven, esos enemigos impulsaron a Caín por envidia, por ira, por enojo, a quitarle la vida a su propio hermano. ¿Cuántos enemigos internos no hacen en esta actualidad lo mismo? Que llevan a otro hermano a quitarle la vida a su propio hermano. Enemigos internos que todavía están en el corazón del hombre. Así es eso. Gobernaron los pensamientos del corazón de Caín y llevaron a que mataran y le quitaran la vida y asesinaran a su hermano. El pecado está a la puerta, eso crean. El pecado va a seducir. Depende si nosotros le abrimos la puerta. El pecado siempre te va a seducir. El pecado siempre nos va a tratar de desmoronar, de ganar, de siempre entrar. Gloria al Señor. En esta historia vemos que el problema no era Abel, porque el problema nunca fue Abel. Abel hacía lo correcto delante de Dios ofreciendo sacrificio. Abel le llevaba lo mejor a Dios. Recuerde, Abel le llevaba lo mejor a Dios y él nunca cuestionó. Caín le llevaba lo que le sobraba, lo peor. Pero el problema no fue Abel, fue el corazón de Caín. El problema fue esos enemigos internos que lo estaban gobernando. La envidia. ¿En qué terminó esa envidia? ¿En qué terminó todo esto? En homicidio. ¿Dónde estaba el enemigo? O esos enemigos. Dentro de Caín, no estaban fuera. Estaban dentro del corazón de Caín. Pero llevaron a quitarle la vida a su propio hermano. Una historia muy triste, por cierto, que nos hace recapacitar en que nosotros no tenemos que actuar de esa manera. Si hay peleas, discursos entre hermanos, no llegar a esto, a lo que hizo Caín. Es mejor apartarse y siempre perdonar.
apartados y se evita uno de problemas. Gloria a Dios. Alguien que también fue gobernado por estos espíritus, o estos enemigos, mejor dicho, no espíritus, enemigos, también fue Saúl. Usted recuerda la historia de Saúl, ¿no? Cómo esos enemigos internos lo llevaron a fallarle a Dios, lo influenciaron a la desobediencia y a rebelarse contra Dios. ¿Y qué le trajo su soberbia a Saúl? Consecuencias de que la presencia de Dios se apartara de él. La soberbia, el orgullo, enemigos internos que nos llevan a caminar en desobediencia y apartarnos de la misma presencia de aquel que nos llamó algún día. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Se dejó gobernar por esos enemigos internos que tenía en el corazón. ¿Qué fue lo que pasó cuando el espíritu se apartó de Saúl? La Biblia dice que en ese momento casi preciso vino un espíritu malo, dice. Vino a torturar, porque así lo narra la palabra de Dios. Y ustedes lo pueden encontrar para que lo lean en casa, 1 Samuel, capítulo 16, verso 14, 23, no lo vamos a leer. Ustedes lean en casa. Primera carta de Samuel, capítulo 16, verso 14 y 23. Gloria al Señor. Estos enemigos no solamente llevaron a Saúl a la desobediencia, ni a la gloria al Señor, que se apartaron del Señor, sino que esos mismos enemigos internos llevaron a Saúl más adelante a quitarse la vida. Los enemigos internos lo llevaron a quitarse la vida. Él mismo se suicidó. Lo que pueden hacer los enemigos internos. Por eso tenemos que tener cuidado. Lo llevaron al suicidio. Otros enemigos internos que tenían, miren, en la Biblia encontramos muchos varones y hombres de Dios que tenían enemigos internos. Por ejemplo, Balaam es uno de ellos, que empezó bien y terminó mal. Terminó como un brujo. Podemos ver la historia de Sansón. Empezó bien y terminó mal, desobedeciendo a Dios. Por último, vemos cómo Dios tuvo misericordia. Dios tiene misericordia cuando le clamamos con un corazón sincero. Él vuelve a tener misericordia. Y le dio una oportunidad nuevamente a Sansón, para que el nombre de Dios no fuera avergonzado ni pisoteado. Encontramos en la palabra de Dios muchos varones de Dios. Otros de ellos que fue gobernado también fue David. David, que fue gobernado por los ojos, por lo interno del corazón, ¿no? Al mirar a esa mujer hermosa, usted ya sabe la historia, que la llamó, pecó con ella, le embarazó y muchas cosas. Y quiso esos mismos enemigos internos y lo llevaron a él a engañar a Dios, a querer engañar a Dios. Y era un joven conforme al corazón de Dios. Pero eso no quiere decir que no haya tenido errores humanos. Simplemente que era obediente. Pero a veces estos enemigos internos nos sacan de comunión con Dios cuando le abrimos puertas y le abrimos brechas. Cuando no cuidamos nuestra relación con Dios. ¿Qué hizo ese enemigo interno? Llevó a David a pecar. Y llevó, gloria al Señor, ¿cómo se dice? A que mataran a Urias, a planificar la muerte de Urias, su mejor flechero en aquellos tiempos. Y esos enemigos internos lo llevaron a querer engañar a Dios, pero a Dios sí lo puede engañar. Dios no puede ser burlado. Y Dios tuvo misericordia, porque no fue David que se arrepintió. No fue David. David no se arrepintió en ese momento. Dios fue el que tuvo misericordia y mandó al profeta Natán a que confrontara a David. Y de ahí vemos cómo el Espíritu Santo obra en el corazón de David. Pues aparece la oración de arrepentimiento de David. Pero mientras quiso engañar a Dios. Y eso nos enseña que nosotros tenemos que tener cuidado, porque esos enemigos internos nos van a llevar muchas de las veces a querer engañar o pensar que engañamos a Dios. Y a Dios no lo podemos engañar.
Enemigos internos en Judas Iscariote. ¿Qué llevaron estos enemigos internos? Que la verdad tenía enemigos internos y también tenía al enemigo dentro de él. Los llevaron a entregar al maestro. Estos enemigos internos llevaban a Judas a robar. Enemigos internos. A robar dinero. Esos enemigos internos, a final de cuentas, lo llevaron a entregar al maestro con un beso. Para que a final de cuentas le pasara lo mismo que a Saúl, suicidarse. Enemigos internos que, si no tenemos cuidado, nos pueden llevar a una muerte espiritual, pero también a una muerte física. Primero fue una muerte espiritual en estos personajes que le hablé, para después llevarnos a una muerte física. Otro que fue conducido por estos enemigos internos fue Pedro. Pedro también se dejó de dominar por estos espíritus o enemigos internos. El miedo es... Hay creyentes miedosos, inseguros de sí mismos. Y eso es pecado también. Inseguros, eso es como ser incrédulo. Y el apóstol Pedro fue el temor. Amaba al Señor, sí lo amaba al Señor, pero tenía un enemigo interno que era el temor al hombre. Primero digo, Señor, moriré contigo, donde sea que vayas, yo diré, aún estoy dispuesto a morir contigo. A veces es fácil abrir nuestros labios y decir cosas que después no cumplimos. Apóstol Pedro se hizo fácil abrir su boca. El Señor dijo, bueno, vamos a ver, te voy a probar. Él es el que prueba los corazones. A ver si verdaderamente cumplimos lo que prometemos. Vemos el pasaje cuando el maestro fue entregado, como lo negó 3 veces, ¿verdad? Lo negó 3 veces. Le tenía miedo al hombre. Cuando le dijo, tú eres el que andas con Jesús, tú eres de aquellos que andan con Jesús. No, yo no lo conozco, no lo conozco. La segunda vez le dijeron, tú eres de esto, no lo conozco. La tercera vez maldijo y dijo, no conocer al maestro. El temor, el miedo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Aleluya. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versos 54 al 62. Igual usted léalo en su casa. Fue cuando el Señor Pedro negó 3 veces a Jesús. Ahí lo negó. Pero ahí no fue Satanás quien habló a Pedro. Satanás nunca le dijo, Pedro, niega al maestro. No fue el enemigo que le dijo a Pedro que lo negara, gloria al Señor. Fue su miedo. Fue su inseguridad. El miedo, hay veces que controla al creyente. Le hace, lo controla como el miedo lo quiere controlar. Cualquier cosita nos da miedo. No. Incrédulo se llama. Ser incrédulo, no creerle a Dios. No digo que el miedo es algo también muchas de las veces natural que Dios nos puso. Y el problema no es el miedo. El problema no es el miedo, el problema es dejarnos controlar por el miedo. Un creyente que tiene miedo, es inseguro, es porque es incrédulo y no ha conocido al Señor todavía. No ha conocido al Señor todavía. No conoce la palabra de Dios todavía. Un miedoso, uno que tiene temor para cualquier cosa, y lo estoy diciendo, una persona que vive insegura siempre, que duda de esto, duda del otro, un día está bien, al otro día está mal, es incrédulo, porque no está seguro de lo que Dios hizo en él. Amén, gloria a Cristo. Nos dice la Biblia, sus ángeles mandarán cerca de mí, que me guarden, que defiendan todos mis caminos. A donde estemos, Dios nos va a guardar. ¿Por qué dejar de controlar por el miedo? No. Es lo que le pasó a Pedro, se dejó controlar por el miedo. Fue su miedo, por eso negó a Jesús, porque no fue el enemigo. Y muchas de las veces queremos culpar al enemigo cuando ni siquiera él es. Todo queremos culpar al enemigo, que Cristo le reprenda. Muchas de las veces somos nosotros los que le damos entrada al enemigo. ¿El qué puede hacer el enemigo interno? Lo puede hacer caer. Pero lo hermoso de la palabra es que si hay arrepentimiento, Dios nos puede restaurar. Como lo hizo con Pedro. Pedro negó por miedo a Jesús, pero después Jesús lo restauró con amor. Lo restauró.
¿Cuáles son los peores enemigos? No son, mire, los peores enemigos no son las críticas, las pruebas, las personas, las circunstancias, sino que los peores enemigos, escuche, son la carne no crucificada, el orgullo no humillado, la envidia no confesada y el temor también no entregado a Dios. Eso sí, cuidado, son los peores enemigos dentro del cristiano. Por eso en la Escritura, Proverbios capítulo 4, y terminamos con esto, verso 23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De ahí mana la vida. Recuerda, el corazón es el campo de batalla, los pensamientos. Si el corazón está rendido a Cristo, los enemigos internos van a perder fuerzas. Van a perder fuerzas, si no van a tener autoridad sobre usted. Quisiera seguir, la verdad, esto es muy extenso. Esto es muy extenso, de hecho no terminamos. Vamos a terminar el jueves. Vamos a terminar esto porque es de suma importancia. No nada más. Tenemos nosotros que tener sabiduría de Dios y aprender a pelear contra estos enemigos. Hay veces que, de hecho, se ha hecho muy famoso. El pastor José, aquí está el sabe, se han abierto aún escuelas de guerra espiritual. Imagínense, personas que se enseñan guerra espiritual y sus peores enemigos los doblegan por dentro. ¿Usted cree que eso le asusta al enemigo cuando tienen a sus peores enemigos dentro del corazón? Lo que dijimos ahora. Y quieren tratar de hacer guerra espiritual cuando ni siquiera tienen autoridad, ni siquiera de dominar su lengua, de dominar las cosas internas que todavía nos conducen a ser romanos. ¿Usted cree que puedan tener autoridad sobre el enemigo? No. Primero, hay que pedirle al Señor que trate con nosotros, que trate nuestras vidas, que nos ayude, Señor. Y recuerde que los peores enemigos no es el enemigo, es lo que tenemos en el corazón. Esos son los peores enemigos, que lo pueden llevar al fracaso. Así que, ojo, y pídale al Señor que lo ayude, pídale al Señor discernimiento y que nos ayude a todos. El jueves, primeramente, vamos con la continuación de este tema. Les pido que se pongan de pie, por favor. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude. Gloria a Dios. Allí en su lugar, hable usted con Dios. Yo no sé cuántos Dios le habló. El Señor siempre habla de una otra manera. Él lo dijo en Hebreos capítulo 1, verso 1, que Él habla a través del Hijo en estos tiempos. Allí en su lugar, donde usted está, levante sus manitas, abra sus labios y dele gracias a Dios. Dígale que lo ayude, que le ayude. Hay cosas, tal vez, o áreas, tal vez que son dominantes, que nos dominan todavía. ¿Sabe por qué? Porque muchas de las veces queremos pelear solos. Muchas de las veces queremos vencer solos y solos no vamos a poder vencer, porque no es con armas, no es con jabalina, aún ni con lanza, con nada de eso, sino con su Santo Espíritu que vamos a vencer. Ahí en su lugar, hable con el Señor. Padre, le damos gracias. Sea usted, Señor, ayudándonos en esta hora. Amado Padre Celestial, aquí estamos delante de su presencia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, estamos delante de su presencia, Señor, reconociendo que muchas veces hemos luchado contra enemigos externos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos. Hemos luchado a veces con gente, Padre, con las personas, cuando ni siquiera usted nos ha mandado a pelear con las personas. Ayúdenos. Nos hemos descuidado muchas de las veces de pensar, Padre, que las peores batallas son con nuestros propios hermanos, cuando su palabra dice que las peores batallas están en el corazón. Sea usted, Padre, doblegando este corazón. Sea usted, Padre, quitando lo que no le agrada de su corazón. En el nombre de Jesús. Porque hemos entendido hoy, Señor, que del corazón nacen los malos pensamientos fiscales.
Y hoy le pedimos que usted lo examine. Dígale, examine mi corazón. Examine, Señor, nuestro interior. Escudriñe lo más profundo de nuestra alma. Padre, y muéstrenos todos aquellos, Señor, que a usted no le agrada. Saque toda ira, saque toda amargura, Padre, todo enojo, saque toda soberbia, todo egocentrismo, toda maldición, todas malas palabras, Señor, en el nombre de Jesús. Todo lo que a usted no le agrade, Padre, todo lo que quiere, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Si hay orgullo, arránquelo, Padre. Si hay envidia, Padre, arranque, límpela, Padre, en el nombre de Jesús. Si hay temor, Padre, incredulidad, reemplácelo, Señor, por fe, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si hay temor, reemplácelo por fe, Padre. Y si hay incredulidad, Padre, fortalece nuestra confianza en usted, Padre, en el nombre de Jesús. Pídele al Señor, iglesia. Pídele al Señor. Rompa cadenas, Espíritu Santo de Dios. Rompa ligaduras, Padre amado. Examine nuestro corazón. Examine, así como lo dijo el salmista, Padre. David, Padre, que fue un personaje, Señor, que se dejó dominar, Padre, también por los enemigos internos. Pero también vemos por su palabra, Señor amado, como él después, Señor amado, reconoce su falta, gracias a que usted, Padre amado, fue misericordioso con él. Ya después él escribía, Padre, que examinara su corazón. Lo mismo nosotros, en esta hermosa noche, Padre, le pedimos que examine nuestro corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Y ayúdenos, Señor, a crucificar la carne, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdenos a crucificar esta carne, Señor, Padre, caída, Padre, cada día, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y no permita que los enemigos internos, Señor, gobiernen nuestra vida. Denos el dominio propio, Señor, que ya lo tenemos. Enséñanos a usarlo. Denos mansedumbre y un corazón humilde, Padre, para reconocer, Señor amado, que le necesitamos. Para reconocer que no tenemos siempre la razón. Para reconocer, Padre, cuando cometemos errores, Señor. Para reconocer, Padre amado, que fallamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Guarde nuestro corazón, Señor amado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque de él mana la vida, Señor. Que nuestro interior, Señor, usted lo limpie con su sangre preciosa. Enséñenos a ser sinceros, llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy entregamos, Señor, nuestras debilidades. Hoy entregamos nuestras luchas, Señor. Y nuestras batallas internas. En el nombre de Jesús. Transfórmenos desde adentro de nuestro corazón hacia afuera. Hoy entregamos todas nuestras batallas. Hoy entregamos, dígale, entrego todas mis debilidades. El apóstol Pablo enseñaba y decía, dígale, débil fuerte soy. Somos fuertes por su Espíritu, Señor. Nos humillamos delante de su presencia. Nos humillamos delante de su presencia. Dígale, Señor, sana mi corazón. Sana mi corazón, Señor. Sana mi corazón. Y desde hoy, Señor, enséñeme a caminar bajo su voluntad. En el nombre de Jesús. Padre Dios Todopoderoso, gracias por su palabra. Porque su palabra produce frutos en la vida del creyente. Su palabra produce esperanza en el creyente. Padre, bendiga a todos los que se conectaron, los que van a ver la recepción. Si usted bendiciéndolos, trate con ellos también. Y que entendamos que no todo es el enemigo, sino que muchas de las veces nos dejamos guiar por nuestros pensamientos y dejamos que nos gobiernen y que hagan con nosotros lo que ellos quieran hacer. Ayúdenos a sacar todo el nombre, Señor, todo lo que usted no le agrada. En el nombre de Jesús. Todo espíritu de error, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Ministra nuestras vidas. Solo nuestro Señor. Solo el transforma. El único que puede transformarnos. El corazón del ser humano. Quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Perdónenos por todos los errores que hemos cometido. Perdone a la iglesia
Perdona su pueblo. Nos humillamos de las gracias. Gracias. Ayúdenos en nuestras vidas espirituales. Ayúdenos en nuestros pasos. Ayúdenos a ser obedientes, a caminar en santidad, a no dejarnos llevar por el corazón, Padre, que camina. En el nombre de Jesús. Gracias. Dios es Adore en un momento en su hogar. Adore a su Dios. Adore a su Creador. Adore a su Señor. Adore al Espíritu Santo de Dios. Créale esa oración. Dígale. Gracias. Denle las gracias a Jesús. Denle las gracias a Jesús. Denle las gracias por lo que ha hecho en su vida, por lo que va a hacer, lo que seguirá haciendo. En el nombre de Jesús. 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 Por su gran amor, por su misericordia, Señor, por su mano poderosa, porque hemos visto, Padre amado, Señor, hemos visto su grandeza, hemos visto su fidelidad. Por eso queremos alabar, por eso queremos gracias. Gratitud, porque estamos
Gracias. Te adoramos. Algún día vamos a estar así por la eternidad adorando. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Adorar, mostrarnos a sus pies y decirle cuándo lo amamos. Ayúdenos. Dios de la eternidad, que no tiene sombra de variación. El Dios que nunca se nunca es el mismo de ayer y por los que fuerte la gracias. Gracias. Y ese Dios bendiga, Dios bendiga a nuestros amados hermanos, amigos que nos pudieron ver. Nos vemos el jueves primeramente. Dios que nos les bendiga. Es Iglesia.